a continuar, vamos a ver ahora algunas referencias generales nada más de los dos medios de prueba que nos van quedando, que son, por un lado, el informe pericial y luego las presunciones, con lo cual cerramos ya todo lo que es la prueba propiamente. No se preguntan mucho realmente, pero hay que tener por lo menos los conceptos generales. Vamos a partir con la prueba pericial, el informe de peritos, para lo cual vamos a definir a los peritos como aquel tercero ajeno al juicio, con conocimiento técnico, que constata hechos, cuando estos requieren un conocimiento especial, Cabe destacar que el Código de Procedimiento Civil lo desarrolla desde el artículo 409 en adelante, desde ahí en adelante parte, y que lo que es la prueba realmente no es el perito en sí mismo, sino que es el informe que el perito evacúa. Por eso la prueba, en el fondo, es el informe pericial o el informe de perito. En algunos casos, el informe de peritos constituye prueba obligatoria. O sea, la ley exige, en determinadas ocasiones, que dentro de las pruebas que se deben presentar, debe estar presente el informe de peritos. En general, esto sucede en todas aquellas materias en que exista la expresión, con las palabras que sean, en el sentido de que deba oírse a peritos. Cualquier expresión similar o igual a ella, de que deba oírse a peritos, entonces deberá someterse a prueba pericial. Por ejemplo, ocurren los interdictos posesorios, ocurre también para vender en licitación bienes comunes. Cuando se venden en licitación bienes comunes, también debe haber informe pericial, entre otros. Convengamos que en aquellos casos en que la prueba pericial sea obligatoria, si ésta se omite, estaría faltando un trámite de prueba en el juicio, con lo cual se estaría omitiendo un trámite esencial, que lo hemos visto ya, y de ello se deduce que cabría la casación en la forma, porque se trata de una prueba que en el fondo no habría sido practicada. Lo mismo sucedería si la prueba pericial, aunque no sea obligatoria, se ordena, pero no se practica. Si porque lo requiere una de las partes, se ordena por parte del tribunal la prueba de perito, la prueba pericial, pero esta no se practica, estaría faltando igualmente un trámite probatorio y por lo tanto cabría una casación en la forma. Profesor. Sí. En materias donde las partes pueden acompañar, estoy pensando en familia, cuando se acompañan informes de psicólogo. Sí. Y ocurre algo parecido con lo de la confesión, en que una parte lo acompaña, porque distinto si el informe está claro, por algún servicio, que obviamente sí, ahí consta, pero si la parte lo acompaña, ¿se acompaña como en el momento de la prueba pericial o de la prueba instrumental? Si tú acompañas un informe de peritos externo que lo acompaña sin que el perito haya sido nombrado en el juicio, es prueba instrumental. Si tú solicitas el nombramiento del perito, pides prueba pericial y el tribunal la autoriza, ahí vale como prueba de peritos. De hecho, hay un procedimiento para nombrar al perito, ¿ya? Que tú acompañes lo que tú puedes calificar como prueba pericial en tu lenguaje propio, pero que no obedezca a la producción de la prueba pericial como la contempla la ley, es un instrumento nada más.
El perito es un perito que es nombrado por el tribunal. Eso es lo que califica al perito. Yo no puedo presentar un perito yo. Yo no digo evacúa informe pericial y acompaña un documento al juicio, porque para eso yo tengo que pedirle al juez que nombre al perito, y el perito es nombrado por el juez. O sea, se solicita el informe pericial, el juez autoriza el informe pericial y se supone que el juez debiera citar a una audiencia para que en audiencia se nombre al perito. Y se nombre, las partes proponen quiénes pueden ser peritos y la ley señala ahí cómo el tribunal tiene que actuar, que no puede elegir a los primeros que nombra acá. En fin, hay todo un procedimiento. No es que yo diga, oye, voy a ir al mecánico de autos para que me evacúe un informe, listo, tengo un informe pericial, lo acompaño a juicio. Yo lo puedo llamar como quiera, pero eso es un instrumento nada más. No tiene el valor probatorio que tiene una prueba pericial y no es formalmente prueba pericial. Así que si yo acompaño, como dices tú, un informe psicológico, ese es un testimonio que vale como instrumento nada más. Claro, porque lo que ocurre mucho es que se pide un informe de un organismo, sí, y la otra parte se opone, entonces al final después determina uno, pero que no va en esa regla. Eso puede ser pericial, el determinado por el tribunal puede ser pericial, pero el que yo acompaño y la otra parte objeta es un instrumento que yo acompañé y la otra parte está con sus facultades para objetar el instrumento. ¿En qué oportunidad procesal se debe deducir prueba pericial? ¿Cuál es la oportunidad procesal para que se rinda la prueba pericial? A ver, aquí hay que girar. Si lo piden las partes, si es a petición de parte, solo se puede pedir dentro del término probatorio. Pedirlo, que se practique fuera no importa, pero debe ser pedido dentro del término probatorio, cuando lo piden las partes. Cuando lo ordena el tribunal, el tribunal lo puede decretar de oficio en cualquier momento. No tiene el tribunal limitaciones en cuanto al momento en que él, como tribunal, puede decretarlo de oficio. Incluso, según lo vimos ya, podría decretarlo como medida para mejor resolver. Artículo 159, que es el artículo de las medidas para mejor resolver, aparece consignada ahí justamente como medida para mejor resolver el informe de peritos. ¿Cuál es el valor probatorio de la prueba pericial? El valor probatorio de la prueba pericial. Aquí, respecto a la prueba pericial, se aplican las reglas de la sana crítica. Es decir, el juez va a ponderar el valor probatorio del informe de peritos según las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, que son los elementos asociados con la sana crítica. El informe pericial, entonces, queda entregado a la ponderación que haga el tribunal basado en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Bien, todo esto entonces respecto a lo que es el informe pericial como medio de prueba. No es necesario ver más. Pasemos ahora a ver las presunciones. Otro medio de prueba que son las presunciones. También veamos lo básico, lo general, para lo cual siempre vale la pena recordar que presunción se encuentra definido dentro del título preliminar del Código Civil. Título preliminar del Código Civil define presunciones, particularmente en el artículo 47, que dice: se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas. Las presunciones se pueden clasificar en dos categorías. Según lo señala el artículo 1712 del Código Civil,
tenemos presunciones legales y tenemos presunciones judiciales. Presunciones legales y presunciones judiciales. Las presunciones legales son aquellas presunciones que se encuentran en la ley. Es casi de perogrullo, pero así es, son las que se encuentran en la ley. Y se subdividen en dos categorías. Hay dos tipos de presunciones legales. Tenemos, por un lado, las simplemente legales, que son aquellas que están en la ley, pero que admiten prueba en contrario. Y durante el curso hemos visto variados ejemplos. Tenemos, por citar algunos, el que el poseedor se presuma dueño mientras otra persona no acredite serlo. Ahí tenemos una presunción legal. O bien la presunción de buena fe. En materia de contratación, la buena fe se presume, pero se puede probar la mala fe. La mala fe habrá que probarla, por lo tanto es una presunción también legal. Por otro lado están las presunciones también dentro de las legales, pero las llamadas presunciones de derecho, que son legales también. Por lo tanto, presunción legal y presunción de derecho no son conceptos opuestos. Los conceptos opuestos son presunción simplemente legal y presunción de derecho, pero ambas son legales. Las presunciones de derecho también las sabemos, ya las hemos visto, son aquellas que no admiten prueba en contrario. No permiten prueba en contrario. Tenemos un ejemplo que es la presunción de concepción, es decir, que la concepción ha precedido al nacimiento, etcétera, etcétera. Tanto es así que ahí el código, estoy citando el artículo 76, Código Civil, expresamente dice se presume de derecho. Bien, por otro lado están las presunciones judiciales. Por otro lado se encuentran las presunciones judiciales. Las presunciones judiciales son aquellas en que es el propio juez, quien de ciertos antecedentes infiere o deduce hechos desconocidos. Es el juez el que, tomando en cuenta ciertos antecedentes, a partir de esos antecedentes deduce o infiere hechos desconocidos. Para que existan presunciones judiciales, la ley dispone, artículo 1712 del Código Civil, que para que haya una presunción judicial los hechos deben ser graves, hechos precisos y hechos concordantes. Graves, precisos y concordantes. Que sean graves los hechos significa que los hechos son de tal entidad que permiten concluir o permiten llegar a una conclusión sin grandes dificultades. No hay que empezar a escarbar o buscar la quinta pata al gato, sino que los hechos son de tal entidad que los hechos permiten sin grandes dificultades llegar a una determinada conclusión. Que sean precisos quiere decir que los hechos no deben ser hechos vagos. Por lo demás, si fuesen vagos, tampoco podrían ser graves, porque no permitirían llegar a una conclusión determinada. Y que sean concordantes alude a que los hechos tienen que ser coherentes entre sí, no que un hecho contraríe a lo que señala el otro, sino que deben ser armónicos entre sí. Que no se destruya un hecho en contraste con otro hecho. En algunas ocasiones,
la ley señala que ciertos hechos pueden servir como base para una presunción judicial. Pueden servir como base para una presunción judicial. Lo que quiere decir que se pueden tomar como referencia para que a partir de ellos se construya una presunción. Servir de base para una presunción judicial no es que sea presunción, sino que puede servir como antecedente para llegar a una presunción. Y eso será en la medida que esos hechos que sirven como base sean graves, precisos y concordantes. O sea, el camino por el cual lo que es base de presunción judicial puede llegar a ser presunción judicial es en la medida que esos hechos que sirven como base cumplan con los requisitos de ser graves, precisos y concordantes. Bien, ¿cuál es el valor probatorio de las presunciones? Bueno, las presunciones constituyen prueba a menos que haya hechos que las desconozcan, o sea, mientras no exista lo contrario, la presunción sirve como medio de prueba. La excepción claramente es la presunción de derecho, porque la presunción de derecho precisamente se caracteriza porque no admite prueba en contrario, es decir, queda elevada a la calidad de ser una prueba indestructible y por eso para muchos es la prueba que mayor valor probatorio tiene en nuestro sistema. Estaría ahí a la par de lo que sería la confesión respecto de hechos personales, porque ya sabemos que respecto de hechos de terceros la confesión puede ser destituida como medio de prueba. Bien, solo para cerrar, ¿cómo se aprecian los medios de prueba? ¿Cómo se aprecian los medios de prueba? Suponiendo que hayan varios medios de prueba que estén en conflicto unos con otros, ¿cuáles prevalecen? Cabe destacar que el orden en que la ley señala los medios de prueba, el artículo 341 que los enumera, ese orden no es un orden de preferencia, partamos por ahí, sino que el orden está dado de la siguiente manera. Primero, habrá que ver si existe norma especial que le dé valor prevalente a algún medio de prueba. Hay leyes que dicen deberá preferirse como prueba tal o cual. Perfecto. Si hay norma especial, ningún inconveniente. Por ejemplo, cuando el Código Civil señala que en los casos en que se requiera escritura pública, no podrá admitirse otro medio de prueba distinto a una escritura pública. Ahí tenemos regla especial. Eso no significa que la escritura pública sea la mejor prueba en todos los casos, sino que cuando la ley exija escritura pública, esa es la forma de probar. Segundo, cuando no existen reglas especiales, la presunción de derecho es la que aparece como la prueba insuperable. Lo que se presuma de derecho no se puede destruir y por lo tanto resulta ser el medio probatorio más eficaz. Y no se puede destruir la verdad ni aun con la confesión. Luego viene la confesión sobre hechos personales. Como ya lo vimos, ya constituye plena prueba que no podría ser desvirtuada. Nos damos cuenta, sin embargo, que entre la colisión entre presunción de derecho y confesión de hechos personales prevalece la presunción de derecho. Por ende, la confesión sobre hechos personales vendría después. Y por último, en todos los demás medios de prueba que tengan igual valor probatorio, o sea, que sean plena prueba o que sean semiplena prueba, la ley señala que el juez los deberá apreciar él
de acuerdo a los que parezcan más acordes con la verdad, los que a él le parezca que son los más verídicos, fehacientes. No señala la ley, por ende, un orden de prelación entre los distintos medios de prueba. El artículo 428 del Código de Procedimiento Civil expresamente señala: entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean conforme con la verdad. Una pregunta para cerrar todo esto, y que es también casi de perogrullo, pero se hace en examen: ¿en qué momento el juez debe apreciar el valor probatorio de los medios de prueba? Si yo quiero saber cómo el juez apreció los medios de prueba, ¿dónde está eso? Está en la sentencia definitiva. O sea, es en la sentencia donde el juez valora y aprecia los medios de prueba. Todas las reglas que determinan la manera cómo se valora la prueba están dentro de lo que se conoce como las reglas reguladoras de la prueba. Y eso tiene importancia porque si nosotros percibimos que al dictar el fallo el juez vulneró el valor probatorio que debía darle a los medios, nos encontramos frente a una causal de casación en el fondo. Porque si bien es cierto, las normas procesales no permiten perseguir casación en el fondo, sí lo permiten las reglas reguladoras de la prueba, en el entendido que las reglas reguladoras de la prueba, esto lo estudiamos ya, son consideradas normas decisoria litis y no normas ordenatoria litis, como lo son la gran mayoría de las normas procesales. Las normas reguladoras de la prueba tienen que ver con la forma como se presenta cada medio de prueba y tienen que ver además con el valor probatorio que cada medio de prueba debe tener por parte del tribunal. O sea, yo infrinjo las normas reguladoras de la prueba cuando yo como tribunal acepto como prueba medios que no son medios de prueba válidos. Por ejemplo, en un juicio ordinario de mayor cuantía, yo me sustento como fallo en la declaración que hizo una persona que leyó las hojas de té y la admito como prueba pericial y digo, maravilloso, esta es la prueba en la cual sustento el fallo. No se puede, porque esa prueba no está recogida en nuestro sistema jurídico como una prueba válida. O bien, también se infringirían las normas reguladoras de la prueba cuando el juez le da a una prueba un valor probatorio que no es el que le debe dar. O sea, dice el juez que le da valor de plena prueba a la declaración de un testigo de oídas, sabiendo que un testigo de oídas solamente puede constituir presunción judicial, pero no sirve como plena prueba. Entonces, esas son las normas reguladoras de la prueba y que por lo tanto, al ser infringidas, permitirían una casación en el fondo. Profesor, ¿sí? Esto va en cuanto al momento, ¿cierto? Esto lo hace en la sentencia definitiva. Sí. Ahora, ¿se distingue ahí entre la parte considerativa? No, porque los medios de prueba se señalan en la parte considerativa. La parte resolutiva es la decisión. Ya. Pero la parte considerativa él va a invocar ahí o señalar ahí cuáles son los medios de prueba que él toma en cuenta. No olviden que si una prueba no fue deducida de forma legal, no se le puede tomar en cuenta. ¿Ya? Si por ejemplo un instrumento público, por ejemplo, no se acompañó con citación, el juez no lo puede tomar en cuenta al momento de evacuar el fallo. Eso lo conversamos también, y por eso saber cómo se presentan, particularmente los instrumentos, que esa es la típica pregunta de examen. ¿Cómo acompaña el instrumento público? ¿Cómo acompaña el instrumento privado? El público con citación, el privado habrá que ver si emana de las partes o emana de terceros, etcétera. Todo eso que lo vimos ya tiene importancia particularmente por eso. Bien, con esto terminamos la prueba. Terminamos además lo que es procesal, que habíamos dejado el tema de la prueba para el final. Y mañana, por lo tanto, tendremos la oportunidad para revisar algunas cosas que han ido quedando pendientes por ahí y por allá, entre los cuales sabemos que le vamos a dar preferencia a ver la simulación y la representación, que son materias civiles, y un par de cositas más que han ido por ahí quedando que las vamos a desarrollar con un poco más de detalle. Mañana es la última clase ya, entonces. ¿Ya? Así que para que eso lo tengan presente. Bien, estamos listos por hoy.